tenemos un invitado muy breve porque apareció el documento de las autoridades mexicanas. El famoso documento que relaciona el cartel de Sinaloa con una prestigiosa entidad financiera en Barranquilla y también con una familia política. Había dudas sobre la existencia del documento porque preguntábamos y no aparecía. Apareció el documento. El membrete del documento, ¿de qué oficina estatal es, Juan Pablo? Julio, estamos hablando de un documento cuyo membrete dice lo siguiente: Estados Unidos Mexicanos. Aparece el escudo de los Estados Unidos Mexicanos, Embajada de México, Agregaduría Militar y Aérea, Colombia, Bogotá. Bien, Juan Pablo, ¿ese documento tiene el aval del embajador de México en Colombia? Es decir, ¿ellos reconocen que ese documento es real? Este documento ha sido entregado a la W por una muy alta fuente de gobierno. Pero de gobierno colombiano. Sí, señor, usted. de gobierno colombiano. El gobierno mexicano ha dicho, ¿ese documento efectivamente es nuestro? Hasta la fecha, Julio, seguimos insistiendo para que las autoridades mexicanas, ya sea el embajador en Colombia, ya sea el Ministerio de Exteriores de México en México, nos confirmen la autenticidad del mismo. El documento establece relación entre Serfinanza, pagos en la política y el cartel de Sinaloa. Es que yo veo ahí que no hay como mucha claridad. Pues, Julio, en el documento se establece un vínculo entre integrantes del cartel de Sinaloa, dineros del cartel de Sinaloa, utilizando como puentes casas de cambio o caja de cambio, como aparece en el documento, de la ciudad de Barranquilla, el banco Serfinanza y la campaña política de Alejandro Char a la presidencia de la República del año anterior. Pero es que no entiendo. Por eso le digo que ayúdeme con la sindéresis del documento. Que una plata pase por una entidad financiera, la entidad financiera ya ha negado eso. Ha negado eso porque no tiene operación internacional. Sí. Ellos operan solo en pesos. Las casas de cambio, no tengo ni idea. No tenía ni idea lo de las casas de cambio. Pero, ¿cuál es la relación con la política? Pues mire, rápidamente le resumo algunos apartes de las 4 páginas que configuran este documento que vamos a publicar en instantes en nuestra página web en wradio.com.co y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Según la Agregaduría Militar y Aérea Mexicana, se habría tenido acceso a información privilegiada proporcionada por un informante del cartel de Sinaloa, cercana a la facción de El Mayo Zambada, a quien esta agregaduría le pone un nombre que es el alias de Mochis 6. Mochis 6 le habría contado a esa agregaduría un modus operandi que sería el siguiente. Según la fuente, José Galo Abondano, un hombre prestamista muy reconocido en el Caribe colombiano, a través de su casa de cambio o caja de cambio, estaría realizando préstamos de dinero a políticos para sus campañas electorales, utilizando como garantes la organización Banco Serfinanza de la familia Char. José Galo Abondano, entonces, estaría aportando capital garantizado por este banco. Lo que señala esta información de inteligencia es que a través de esa caja de cambio, fuertes cantidades en efectivo del cartel de Sinaloa, según lo que dice Mochis 6, termina siendo canalizada hacia el banco Serfinanza. Es decir, de la plata del cartel de Sinaloa, esta plata se va a la casa de cambio o caja de cambio y de la caja de cambio se transfiere al banco Serfinanza para ser bancarizada. Luego, a través de ese sistema financiero o a través de esa banca, se estaría entonces haciendo llegar estos recursos a las campañas políticas del Caribe colombiano en una operación en donde se dan las garantías de préstamo
a través de pagarés que se entregan a los políticos. Perfecto. Y todo esto está sustentado en información que dio una persona a las autoridades mexicanas. De hecho, son dos personas, porque hablan de la fuente Mochis 6, que es la fuente del cartel de Sinaloa, y está la fuente A1, que es una fuente humana que tienen ellos identificados, según dice el documento, y que tiene conocimiento de lo que estaría pasando con los movimientos de los dineros del cartel en esa zona del Caribe colombiano. El documento dice si las autoridades mexicanas lograron confirmar la veracidad de Monchis 1 y Monchis 3. Pues mire, al cierre del documento, y usted lo verá en la última página de este documento de inteligencia mexicana, piden apoyo técnico y de personal para investigar los puntos de interés en la ciudad de Barranquilla, en donde se realizan los contactos, y aquí cito, donde se realizan contactos de la estructura financiera de alias Tralala, ahí lo tapan, del cartel de Sinaloa, con los operadores financieros de la parapolítica en el departamento del Atlántico, y dan 4 nombres que están cubiertos en negro. Y luego piden que a través de canales diplomáticos se obtenga información de unos números telefónicos que aparecen ahí discriminados. Nos llama la atención que dentro de los números que allí aparecen, hay 2 que están cubiertos en negro, entonces no los podemos leer, pero hay otros 2 que sí aparecen visibles para quienes pues tenemos acceso al documento. ¿Están pidiendo ayuda a qué autoridad colombiana? No sabemos. No, pero dicen canales diplomáticos, entonces pues debe ser o canales diplomáticos ya sea de Cancillería. O si no, pues militares, ¿no? Toda vez que es... O a la policía. Es correcto, es una agregaduría militar. Interpol, sí, exactamente. Pero hasta este momento México no ha dicho esta boca es mía. El silencio persiste desde las lomas de Sotelo, así como desde desde la embajada aquí en Colombia. Debemos entonces pedirle nuevamente a la embajada que se pronuncie para que no exista duda de la autenticidad del documento que indiscutiblemente las autoridades colombianas, hasta donde yo he podido hablar, no tenían ni idea. No lo conocen. Y si usted pregunta por teléfonos, tiene que hablar con la policía o con la fiscalía, ¿no? Claro. La única manera. Hay que señalar, Julio, como se lo dije antes, que autoridades colombianas sí conocen el documento, toda vez que ya son autoridades colombianas las que, después de mucho buscar, nos permiten acceder a dicho documento. Pero autoridades colombianas que entregan el documento, pero que no nos permiten... que digamos en qué oficina está el documento. Sí, entonces eso sí no estamos autorizados. Bueno, yo creo que la palabra la sigue teniendo México. Por favor, que aclaren eso. Ahí también hablan de los puertos. Sí, señor. Pero también veo es una especulación. Es que mire, dice la fuente A1 manifiesta que la expansión del cartel de Sinaloa en la costa atlántica de Colombia no solo se circunscribe a sus actividades ilícitas de tráfico de cocaína, establecimiento de rutas internacionales, control de puertos, establecimiento de alianzas, sino también infiltrar sistema financiero y político en esta región de Colombia. Doctor Cancino, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, Juan Pablo, a toda la mesa de trabajo y a la gran audiencia de la W. Una sola pregunta, doctor Cancino, de mi parte. ¿Qué opinión le merece el documento? No le damos credibilidad todavía, Julio, hasta que México no confirme, que ya estamos contactando a abogados en México y en Colombia haciendo las peticiones. Hay muchas cosas que no cuadran, empezando por que inteligencia militar no puede hacer preguntas en ningún país democrático sobre investigaciones jurídicas, y pedir que se sigan direcciones y números de teléfono no es una labor de inteligencia, sino es una labor de corroboración jurídica. Luego no le correspondería a ninguna agregaduría militar y aérea. Y segundo, que es muy extraño que supuestamente el documento se produzca por la agregaduría militar y aérea de la Embajada de México en Colombia, pero el documento se produzca en Ciudad de México. Es decir, ¿cómo así que la agregaduría de una embajada tiene sede en el país de origen? Y tercero, en el encabezado, si usted ve, hay un grave error que habrá que ver,
si el documento existe o no. Dice ordinario número Colombia rayado, fecha 10 de junio del 2022, hoja 4 de 4, pero curiosamente dice elecciones Colombia 2019. Entonces, hay tres elementos que nos permiten dudar de la seriedad del documento, pero tal vez lo más importante es que el contenido del mismo es absolutamente falso. Nada de lo que dice corresponde a la realidad. Sobre el tema de la búsqueda de contactos en México que les ayuden a ustedes a trabajar este caso. Desde hace ya 3 días hemos estado hablando del asunto, incluso hace 2 días se emitió un comunicado de parte de la campaña de Alex Char, hace 3 días se emitió el comunicado del Banco Serfinanza. ¿En todo este tiempo no han podido aún establecer ustedes los contactos en México, abogado? No es fácil, Juan Pablo, porque tampoco se puede confiar en cualquier abogado en México. Ya hay personas, no me pidan los nombres, que están encargados de eso, profesionales del derecho que viajaron a contratar los abogados. Eso no es una información de ir a golpear la puerta y preguntar, oiga, ¿esto es cierto? ¿Quién lo produjo? Para iniciar las acciones legales, sino hay que presentar también unos derechos de petición, hacer un contexto, de tal suerte que ese es un tema que tomará tiempo y por la trascendencia y el impacto de la noticia, pues obviamente que se tiene que hacer con mucho cuidado y mucha paciencia. Doctor Cancino, hace unos días el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char, pues publicó en sus redes sociales un comunicado a la opinión pública en el que señalaba que estos hechos correspondían a un ataque político. ¿Ustedes tienen alguna información que sustente esa afirmación? Lucas, como abogado penalista, a mí no me gusta mucho la teoría del complot o del ataque político per se, ¿no? Porque puede ser un ataque político, pero la información puede ser veraz, ¿no? No todo ataque político significa que haya una mentira, pero aquí se suman dos cosas, que el contenido de la información no es real, que es absolutamente inventado, que está hecho y dado en un momento que se hace para generar dudas, sembrar odio y tratar de influir de una u otra manera un proceso electoral que viene para que una persona que va a volver a ganar la alcaldía empiece con algún tema diferente al dedicarse como siempre a su ciudad. Y lo otro que es muy raro, pues es que sale la noticia y el presidente se apresura a él mismo a dar por Twitter que se investigue urgentemente hacer finanzas. Claro, es que esa petición también se hizo por parte del banco de manera urgente y además la superintendencia lo vigila y le hace los controles de manera seguida y permanente al banco. De tal suerte que si hay un tufillo de que aquí hay algo más de lo jurídico, pero vuelvo y le repito, los ataques políticos son normales, hasta entendibles. Aquí lo importante es que la información que contiene no es cierta y no corresponde a la verdad. Ni el banco, ni la familia, ni Alejandro, ni el señor Char han tenido ninguna relación de ninguna índole con el cartel de Sinaloa. Se han mencionado nombres de un abogado, de unas personas que no han tenido jamás una relación ni directa ni indirecta ni con Char ni con Alejandro Char. Doctor Cancino, el tufillo incluye una reunión de un estratega político muy reconocido con el candidato a la gobernación que enfrenta al candidato de la gobernación que hace pareja, que es llave con Alex Char, el doctor Varela. Ahí es donde a mí me genera una gran duda, porque pues por el estratega político no me generaría duda, pero yo conozco las calidades personales del candidato Varela a la gobernación y me parece un gran tipo, un gran ser humano con un gran corazón. Entonces ahí es donde me queda la duda de si ese gran corazón se dejó dañar e influenciar por un estratega político que sí sería capaz de producir un efecto como el que estamos hablando. Doctor Cancino, feliz mañana, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, una cordial mañana también. Y Julio, efectivamente. Espere, Julio, porque algo muy importante sobre esta pregunta que usted acaba de hacer, Julio. Pásese usted a la página 3 del documento. Página 3, numeral 7. Dice, en el año 2015, tachado en negro, operó su segunda campaña para la gobernación del Departamento del Atlántico, Colombia, a través de este esquema ilegal de financiación política.
Yo me pongo a revisar elecciones, año 2015, Atlántico. ¿Usted quiere saber quiénes eran los dos candidatos que en ese momento se enfrentaban para quedarse con la gobernación? Eduardo Ignacio Verano de la Rosa y Alfredo Esteban Varela de la Rosa. Los mismos de ahorita. Y luego, numeral 8, en el año 2019, y aparece toda una parte completamente borrada en negro, dejándonos sin luces para saber qué es lo que pasó en el año 2019, cuando también hubo campaña regional. Mire, mientras que aparece el gobierno de México, su agregaduría militar o la vocería de la embajada o la cancillería, me confirman que toda asistencia judicial que llega a la fiscalía en Colombia ingresa por la Cancillería. Así es de que sería bueno también preguntarle a la Cancillería si esa asistencia judicial se produjo y en qué términos, y si efectivamente hay una petición oficial de la inteligencia mexicana a Colombia por el tema, por ejemplo, de los números telefónicos. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.